Shanghái, que muy poco a poco y solo en algunas zonas goza de alguna flexibilización. Y claro que uno piensa en la gente, primero en la gente, se solidariza con ella, pero esto que acabamos de leer nos obliga, esta noticia nos obliga a pensar más allá, en las consecuencias para el mundo, no solamente para España, claro está, la paralización de un puerto tan importante. Y por eso hemos querido nosotros contactar hoy a Luis Oliveros, economista, profesor universitario. Luis, buen día, ¿cómo estás? Román, bueno. Luis, ¿qué impacto tiene ya en el mundo la paralización de la exportación en Shanghái? Pero, a ver, si siguen los pronósticos y estos 5 días de asueto por el Día del Trabajador continúan, bueno, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener en el futuro inmediato? Bueno, en primer lugar estamos viendo efectos graves en lo que son las cadenas de suministro, como bien tú estabas explicando. Shanghái es como también tú dijiste, el principal puerto del mundo, pero para que la gente tenga una idea, cerca del 17% de todos los contenedores de China pasan por Shanghái. 17% de lo que se dice es la locomotora del mundo, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de cerca del 30% de las exportaciones totales de China están pasando por Shanghái. El tema, como lo explicabas, confinamientos muy graves, y llama la atención que le ocurra a China, que fue el primer país que se habló de la pandemia, que surge desde la pandemia. Bueno, ¿cómo es posible que China es el primer país de la pandemia, el primer país que sale de la pandemia, y ahora está regresando? Bueno, recordemos que cuando China coloca los confinamientos muy severos, todavía no habían vacunas. Uh-huh. Cuando bajan las tasas de infectados, cuando ya la gente empieza otra vez a no infectarse, a no contagiarse, a no enfermarse, empiezan a relajar las medidas, no había tantas vacunas como hoy hay en el mundo. Entonces hay una población, un porcentaje importante de la población china que no se vacunó, uh-huh, no quiso vacunarse o no le prestó importancia. Ahora están volviendo los confinamientos muy fuertes, que están afectando no solamente a la cadena de suministro, sino que también están afectando el flujo, obviamente, de importaciones se hace más lento. En Shanghái pasan desde textiles, línea blanca, paneles solares, electrodomésticos, electrónicos, sino que ya se están viendo los efectos de una mayor inflación en el mundo, lo cual va a llevar, en primer lugar, se espera una desaceleración económica en China, que obviamente va a permear en el resto del mundo. Uh-huh. Y bueno, tú hablabas de España, hablabas de varios países europeos, a Latinoamérica también lo está percibiendo, y más específicamente en Venezuela estamos viendo cómo la simple noticia de una posible desaceleración económica de China implica menor demanda energética, menor demanda de petróleo, uh-huh, y también estamos viendo que China está empezando a demandar menos petróleo, con lo cual seguramente nos va a impactar a nosotros. Claro, cuando hablas del el volumen de contenedores que pasan por Shanghái, estando detenida su operación, caramba, es que ya no se puede hablar de rubros o de zonas, es que eso es en todos los productos y para todo el planeta, ¿no? Es así. El efecto es global, en efecto ya lo estás percibiendo. Tú hablabas de varias empresas que venden ropa, y ciertamente las empresas de textiles están viendo perjudicadas de manera importante, empresas de electrodomésticos, pero es que adicionalmente esto ocurre en medio de una guerra, uh-huh, que prácticamente es casi una tormenta perfecta, porque la guerra también te está impulsando inflación por la parte de los alimentos, y también te enrarece todo lo que son las cadenas de suministro, porque hay que rutas, hay que hacer un conjunto de cosas. Aparte de quienes están involucrados, es uno de los principales exportadores de petróleo y de los principales exportadores, los dos países, de ciertos rubros alimenticios. Entonces tienes por un lado China, que es de las economías, uh-huh, más importantes del mundo, y en paralelo tienes una guerra que también está impactando. En conclusión, problema en la cadena de suministros muy graves y mayor inflación. Claro. En Estados Unidos ya la inflación está llegando a 8%, que para ellos es una barbaridad. 40 años que no tienen 8% de inflación mensual. Claro. Anual, perdón. Claro. Anual. Y Luis Oliveros con nosotros, ya esto se está comenzando a sentir en los anaqueles, en los comercios, lo siente ya el consumidor final, que a lo mejor no encuentra lo que está buscando o lo encuentra más caro. Y otra cosa, combino esto con, ¿puede algún otro país o grupo de países en el mundo aprovechar esta situación? Es decir, ¿hay productores que puedan suplir el volumen de lo que produce China y a los precios a los que produce China? No, en el corto plazo no. Tendría que, porque también venimos de una pandemia, los países están empezando a recuperarse, había cierta recuperación, había cierto optimismo, pero bueno, venimos de años muy malos. Uh-huh. Y de repente la locomotora del mundo, junto con el mayor exportador de petróleo, empiezan a tener problemas. No hay país en el grupo de países que pueda salir y decir, tranquilo, que lo que está produciendo China, lo que está exportando China, lo vamos a hacer nosotros en semana y media, 2 semanas.
Mira, lo que se espera también, y tú lo decías con el feriado chino, es que la situación pudiera empezar a medio normalizarse en algunos sectores para finales de mayo. O sea, que vamos a tener posiblemente un mes más de problemas en China, a menos que el gobierno decida flexibilizar los lockdowns, que parece que no es la política que van a seguir. Sí. Luis, para terminar, pero voy a poner un ejemplo sobre la mesa. Las telecomunicaciones, las empresas que fabrican celulares, me pongo en sus zapatos. ¿Qué pueden hacer ellas para evitar el desabastecimiento? ¿Cuándo? Desde hace meses, estamos hablando, porque eso no es reciente, se está hablando de la crisis de los contenedores, que se está hablando de crisis de producción, que se está hablando de crisis de los chips, de los materiales necesarios para fabricar los chips, cuando además el mundo tiene esta guerra en Ucrania y que atender una inflación que no era para nada problema en el mundo y que hoy lo es para prácticamente todo el planeta. ¿Qué puede hacer una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, hoy? Mira, te voy a responder yo sé que no está bien que responda con un ejemplo, pero Volkswagen y Tesla tuvieron que parar parte de su producción en este país, en China, porque no tienen forma ni manera de empezar a sacar los carros. Y tampoco tienen algunas cosas para terminar de hacerlo. A las empresas de telecomunicaciones les debe pasar lo mismo. Y al final, ¿qué pasa? Si no hay producción, si la oferta disminuye y la demanda más o menos se mantiene estable, en Venezuela tenemos un PhD en eso, hay mayor inflación. Claro. Porque los inventarios de los productos están cayendo y porque hay menos posibilidades en el corto plazo, y yo te diría que en el mediano plazo, de volver a los niveles normales que teníamos antes de estos problemas. Lo que puede hacer un puerto en el planeta, ¿no? Lo que puede hacer un puerto en el planeta, lo que puede hacer una dependencia sobre una economía, y que pase algo así en la economía tal vez más grande y más importante del mundo, junto con la de los Estados Unidos. Así es. Bueno, nada, un abrazo, Luis, gracias por atendernos esta mañana. Dale, que te vaya muy bien, y que les vaya muy bien en el juego de hoy. Mucha suerte. En el juego de hoy. En el juego de voleibol de hoy. Ah, gracias. Un abrazo, gracias. Luis Oliveros es economista y profesor universitario. Habla de juego de voleibol de mi hija, de Isabela. A ver, son las 6:52. Continuamos con